Buenos días, queridas familias, queridos hermanos y hermanas, queridos niños, ancianos, queridos todos en Cristo Jesús. Estamos hoy en el martes de la cuarta semana de Pascua. Seguimos viviendo a Jesucristo resucitado. Aleluya, aleluya. Y este es el Evangelio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, en este martes de la cuarta semana de Pascua podemos leer el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura, donde dice que la palabra de Dios a la muerte de Esteban, el protodiácono, se empieza a extender por todas partes. Y dice el texto que la buena nueva, los discípulos de Jesús, gracias a la fuerza de la resurrección, comienzan a anunciar la buena noticia por todas partes. Y dice, cuando llega a Antioquía, allí fue en Antioquía, en aquella iglesia primitiva, era una de las primeras 5 iglesias madres de la cristiandad. En aquel sitio, los hermanos, los discípulos, fueron llamados cristianos. Y desde entonces, todos los que seguimos a Jesucristo tenemos ese apelativo, cristianos, que significa que somos de Cristo, que somos del redil de Cristo. Por eso, este texto del Evangelio que hoy se nos ha proclamado, donde dice que Jesucristo, cuando le preguntan ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Y dice el Señor: os lo he dicho y no creéis. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, en la Escritura y concretamente en los Evangelios, el Señor nos dice que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías? Creo que hasta 4 veces anuncia su pasión a sus discípulos y estos no creen, como nosotros, que nos cuesta trabajo creer. Y eso que somos de las ovejas del redil de Cristo, no lo olvidéis. Y siendo ovejas del redil de Cristo, y las ovejas lo primero que hacen es poner el oído, porque conocen a la voz del pastor, no creemos al pastor. Por eso dice el Señor: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. Y es cierto, queridos hermanos, que cuando somos ovejas de Jesucristo, conocemos perfectamente la voz del Señor. Una voz que no es una voz que nos esté martirizando, que nos esté achuchando, sino es una voz dulce, que nos llega al corazón. Y que llegándonos al corazón, nos concede el Señor reconocer que Él es el pastor. Y por eso que sabemos que Él es el pastor, le seguimos.
porque sabemos, como dice el texto de hoy, que Él nos hace seguirle para llevarnos a la vida eterna. Y vida eterna, hermanos, significa que no nos morimos, a pesar de la pandemia, a pesar de tantos días de confinamiento, a pesar de estar en familia constantemente. Vida eterna significa que el Señor nos sostiene en este tiempo de confinamiento, que el Señor nos ayuda, nos fortalece y nos concede realmente experimentar que la vida solo viene del Señor. Que la Virgen María así nos lo conceda. ¡Feliz día!